Buenos días, buenos días, son muchos. Pues estoy muy contento de estar aquí, ¿no? La verdad, pues desde que el pastor me dijo, pues ándale, es una bendición que pueda poder estar aquí, compartir con cada uno de ustedes y pues compartir lo más importante, la palabra de Dios en esta mañana, esperando que el Señor llene sus corazones, su espíritu, llene sus vidas esta mañana y pues salgamos llenos de gozo, ¿no? Entonces vamos a compartir la palabra. Bueno, yo soy Uziel, me llamo Uziel, vengo de Joctún y pues muchos aquí quizás saben, estoy sirviendo en la iglesia de Quimbilá. Ahí son bienvenidos cuando gusten llegar también. Y vamos a abrir la Biblia, hoy vamos a compartir en un pasaje que me encanta mucho. Y estos días lo he estado estudiando y creo que me encantó aún más cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y quiero que abras tu Biblia allá en Primera de Pedro. Y vamos al capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Si tienes ahí tu Biblia y si puedes compartir igual ahí con el que no tenga. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar viendo unos versículos de este capítulo. Vamos a estar compartiendo unos versículos específicos en esta mañana, especialmente del versículo 21 al versículo 25. Entonces mantén tu Biblia allá, vamos a estar viendo otros pasajes rápidamente igual con relación a todo esto, pero vamos a enfocarnos en esta mañana en estos versos. Y vamos a dar la lectura, versículos 21 al versículo 25. Y hacemos una oración para pedir la dirección de Dios. ¿Lo tienen? Y dice el versículo 21: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, gracias, y en este momento te agradecemos también por tu presencia, por tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, háblanos a través de tu palabra, pedimos tu dirección, Señor, y que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas con tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, te agradecemos que nos enseñes, nos guíes, nos restaures, Señor. Te agradecemos por todo. En Cristo Jesús, amén. Bien, ese es Pedro. Es Pedro, la primera carta de Pedro, que fue escrita con el fin de animar, con el fin de fortalecer a los cristianos, ¿no? Fortalecerlos y animarlos en que no estaban en momentos de persecución, en tiempos difíciles de persecución, ¿no? Y vamos a viendo toda la carta de Pedro y es lo que encontramos de parte de él, ¿no? Y cuando recordamos a Pedro, vemos a un Pedro que estuvo mucho con Jesús, a un Pedro que fue enseñado por Jesús, a un Pedro que traicionó a Jesús, pero que fue restaurado, fue animado por el Señor Jesús, ¿no? Entonces, si vemos todo esto en la vida de Pedro, cuando leemos y vemos, podemos ver parte de su vida. Y aquí él está tratando de hacer esto en toda la carta, animar, fortalecer a los cristianos, ¿no? Que están en tiempos difíciles de persecución. Y creo que uno de los deseos de Pedro también es que se pueda vivir de acuerdo a esa esperanza que tenemos en Jesús, a esa esperanza que se ha recibido por medio de Jesucristo, ¿no? Una esperanza que es real, una esperanza que es viva, una esperanza que es eterna, ¿no? Entonces, una de las cosas que busca quizás Pedro aquí también en todo esto es que vivamos de acuerdo a esa esperanza, que vivamos conforme a lo que el Señor ha puesto, nos ha dado por medio de su entrega. El deseo de Pedro quizás sea esto, y es del Señor también, ¿no? Entonces, para eso tenemos algo muy importante en todo esto, que es la obra del Señor Jesucristo, ¿no? La obra del Señor Jesús lo podemos ver
Para eso tenemos eso en la Biblia, ¿no? Como un ejemplo para que cada uno de nosotros podamos vivir. Como un ejemplo para que cada uno de nosotros podamos seguir, y como dice el verso, ¿no? Seguir sus pisadas, seguir ese ejemplo para vivir como Él, incluso para soportar cualquier padecimiento, ¿no? Entonces tenemos esos ejemplos para que nosotros caminemos conforme a eso, vivamos conforme a eso. Y creo que algo muy importante es que el ejemplo perfecto lo podemos ver en Jesús, en Él mismo, ¿no? Y algo interesante de todo esto es que especialmente en Pedro, que es el que está haciendo esto, vemos en Pedro, después de que Jesús es llevado al cielo, un Pedro restaurado y un Pedro que vive en obediencia al Señor, ¿no? Aquel Pedro que había negado a Jesús, aquel Pedro que estaba ya como que muy impulsivo y todo, fue restaurado, fue moldeado para vivir ahora en obediencia al Señor, obedecer sus mandamientos, ser un fiel siervo del Señor, un fiel obediente, ¿no? Para vivir conforme a Él. Y es algo que cada uno de nosotros entonces necesitamos entender al ver la vida de Jesús. Como dice aquí este pasaje, que sigamos sus pisadas. Nos ha dejado ejemplo. ¿Y un ejemplo para qué es? Para seguir eso, para vivir conforme a eso, para estar andando en todo lo que tiene que ver con Él, ¿no? Y algo muy interesante es que podemos decir también cada uno de nosotros, en el amor, en la misericordia, en todo lo que parece así pintarse muy bonito, ¿no? El amor del Señor, y debemos amarnos unos a otros, como dice 1 Juan, ¿no? 4, que dice, amémonos unos a otros. Y es algo que el Señor, Dios es amor, algo que el Señor dice. Pero muchas veces también quizás se nos pasa por alto que debemos seguir a Jesús en el ejemplo de sus padecimientos. En el ejemplo de sus padecimientos, en el ejemplo de ese momento en la cruz, cuando Él estuvo allí. Seguimos el ejemplo de Jesús en todo lo que Él habló, en todo lo que Él enseñó, en todo lo que Él dijo a sus discípulos, en todo lo que vemos en la Biblia. Pero aun cuando Él también se mantuvo en silencio durante ese tiempo de sufrimiento para ir a la cruz, tenemos gran ejemplo de Él. Aun cuando estuvo en silencio, Él nos enseña demasiado ahí. Él nos enseña cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos vivir. Ese es un ejemplo perfecto. El Señor Jesús allí en la cruz es un ejemplo perfecto para nuestras vidas también. El Señor Jesús sufriendo allí es un ejemplo para nuestras vidas. Sus padecimientos, cada ejemplo, cada padecimiento deberá estar grabado en nuestro corazón para vivir conforme a eso, para andar conforme a eso. Recuerdas que dice Gálatas 2:20, ¿no? Que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es algo que debe ser real en nuestras vidas. Negarnos a nosotros mismos, morir a nuestro yo, para que Cristo venga a vivir completamente en nuestra vida. Es algo que debe ser una realidad en nosotros. Entonces siempre nosotros, como sus hijos, como cristianos, como su iglesia, debemos recordar a Jesús en sus ejemplos, en sus enseñanzas, pero también en los momentos que guardó silencio. Y el ejemplo más claro es estando Él allí en la cruz. Debemos seguir a Cristo muy de cerca, así como lo hacían sus discípulos, muy, muy de cerca, ¿no? Seguirlo muy de cerca, vivir una vida genuina con Él, una vida que le agrada, una vida conforme a Cristo, en todo lo que profesamos, en todo lo que creemos, que sea algo real en nosotros. Y es algo que vemos aquí en estos pasajes. Pedro, aquí en este capítulo 2, a partir del 11 empieza a hablar, ¿no? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales. Y empieza a decir cómo nosotros debemos vivir conforme a Cristo, ¿no? Cómo debemos ser siervos del Señor, siervos fieles. Pero después de que nos empieza a decir todo esto, Pedro nos empieza a hablar cómo debemos estar andando. Dice en el versículo 21, que es donde empezamos, ¿no? Pues para esto fuisteis llamados. O sea, no es como que Pedro diciendo, bueno, ya te dije esto, sigue esto y debemos vivir así y cómo debemos andar pero ten en cuenta que todo esto debe ser real en nuestra vida porque para eso hemos sido llamados.
No es como que, pues tienes que hacerlo porque tienes el título de cristiano. Es que para esto fuiste llamado. Y como para esto fuiste llamado, es que tiene que ver con Cristo, dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces ya no es un ejemplo que solamente Pedro pone de algunas palabras ahí, sino que te dice Cristo. Ahora, Cristo nos muestra a Cristo, ¿no? Ya no son palabras de Pedro solamente, sino que ahora está Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué vemos en la cruz? ¿Qué es lo que nosotros miramos en la cruz? Un ejemplo de Cristo, un ejemplo de su sufrimiento. Una vida de negación propia. ¿Cuántos han sufrido aquí? Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Todo el mundo sufre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos sufriendo calor, ¿no? Pero todo el mundo sufre de muchas cosas distintas en su vida. Problemas, situaciones complicadas, circunstancias, enfermedades, un montón de cosas. En algún momento todo el mundo está sufriendo algo, ¿no? Todo el mundo está en eso. El sufrimiento de Cristo, cuando lo miramos, entonces podemos entender y saber que no es algo que se compara con lo que quizás nosotros estemos pasando. Entonces, comparamos la realidad de nuestro sufrimiento con la realidad del sufrimiento de Cristo, de sus padecimientos. Entonces, como que ahí hay gran diferencia. Y eso me hace pensar también en que el Señor, a raíz de eso, entiende nuestra situación, entiende lo que en algún momento pasamos y no es ausente de lo que estemos pasando. No es ausente de la realidad de cada situación en nuestras vidas. Y es en lo que debemos estar confiando, en lo que debemos tener paz, en lo que debemos descansar, porque Él no está ausente de la realidad de nuestras vidas. Él está allí. Él está ahí con nosotros. El sufrimiento de Cristo lo podemos mirar como eso, algo más intenso, algo más devastador, algo terrible, más de lo que nosotros quizás podamos imaginar. Algo que no se compara. Pero por ese sufrimiento es que nosotros tenemos salvación. Por ese sufrimiento es que nosotros podemos tener una esperanza, podemos tener paz. ¿No? Podemos tener paz. Entonces, un sufrimiento que es sufrimiento físico, sí, eso es real. Lo habla la Biblia, un sufrimiento físico, pero también sufrimiento espiritual. Mateo 15:14, ¿no? Cuando Jesús dice allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto no es más que Él haya cargado con la realidad, con el peso de todos nuestros pecados. No es más que eso, una realidad de que Él cargó con eso. Ese sufrimiento espiritual, entonces, entendamos que fue por eso Él cargó nuestros pecados. ¿Alguna vez o quizás, ¿no? sabes cómo se siente el pecado en tu vida? Cuando pecas con el Señor, ¿cómo sientes el pecado? Y si tenemos una buena relación con el Señor y de repente ya hemos pecado así, y yo creo que lo primero es como que nos sentimos muy mal, ¿no? Así terribles. ¿Cómo se siente el pecado en tu vida? Ahora imagínate eso. El pecado en tu vida es solo eso, solo tu pecado. Tú no sufres por el pecado de alguien más en tu corazón, en tu mente. Tú sufres por tu pecado, te duele tu pecado, quizás es algo terrible. Pero que alguien haya pecado sin que lo sepas, pues no te afecta a ti. Pero Cristo cargó con todos tus pecados. Ahora imagínate, sabemos cómo se siente en nosotros y cómo sintió Jesús que cargó con el de cada uno de nosotros. Entonces es como que, Señor, perdón, ¿no? Cristo cargó eso, ¿no? La sombra, podemos mirar esto, a Cristo andando aquí en la tierra, andando con sus discípulos y sabiendo todo ese tiempo cómo iba a morir, cómo iba a ser entregado. Saber que la sombra de la cruz pareció caer en cada momento de su vida mientras Él estuvo aquí andando. Mientras estuvo Él aquí caminando con cada uno de sus discípulos, de su gente. Sufrió mientras estaba hablando con su Padre. Cristo padeció por nosotros y sufrió mientras estaba hablando con su Padre. Cristo nos dejó ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo al ver esto y al leer esto? Es una vida de negación propia.
una vida de negación propia. ¿Cuánto estoy viviendo al negarme a mí mismo delante del Señor? ¿Cuánto estoy viviendo al negarme a mis deseos carnales para vivir conforme al Espíritu? Para vivir conforme a Cristo. Se trata de una negación propia. Ahora, podemos pensar, bueno, pues es que Pedro en ese tiempo y los discípulos y todo, pero recuerda, aquí que está diciendo, tenemos ejemplo de quién, de Cristo. Ya no es el ejemplo de, miren, yo como Pedro, yo como Juan, pues miren, hice esto, hice lo otro. No, ahorita nos está hablando de Cristo, el ejemplo de Cristo. Ya no es alguien comparable a nuestra categoría humana, categoría carnal, sino de Dios, del Hijo de Dios. Está hablando de alguien con quien no nos podemos comparar. Y Él nos ha dejado ese ejemplo para vivir conforme a eso. ¿Qué es lo que necesitamos para poder entender que Él es el ejemplo perfecto en lo que nosotros debemos andar? Él es nuestra esperanza, que es en que nuestra vida debe estar anclados para vivir en lo que es correcto conforme a su palabra. ¿Qué necesitamos? Una vida de negación propia. El llamado a sufrir es por causa de Cristo, ¿no? Es por causa de Cristo y por eso también sabemos que va a haber rechazo. Jesús tuvo rechazo en su vida. Muchas gracias. Jesús tuvo rechazo en su vida. Una vida de negación propia va a ser una vida que va a ser de rechazo delante del mundo por negarnos a nosotros mismos. Eso es una realidad. Vivir de manera santa, de manera justa, es una vida que el mundo rechaza. Eso es algo verdadero. El que tú y yo estemos tratando de vivir una vida en santidad, en su justicia, es una vida que el mundo va a rechazar constantemente. ¿Te has dado cuenta de todo lo que ahora en el mundo está sucediendo? Y te has dado cuenta a comparación con su palabra, que ahora sí, entonces, sí, esto es verdad lo que el Señor nos ha dejado en la Biblia, ¿no? Es tan real lo que el Señor nos dejó en la palabra, ¿no? Pero ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Y eso se trata de que nosotros podamos amarlo de una manera completa. De manera completa, no con una parte de nuestras vidas, sino que es algo completo. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, algo completo de nosotros. Jesús, una de las cosas que mencionaba, ¿no? Es que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y vemos en Él el ejemplo de obediencia fiel, de una negación a Él mismo. En Filipenses vemos que Él dejó esos privilegios que tenía por ser Dios para estar aquí y darnos su salvación. Siendo Dios, dejó todos sus privilegios. Se negó a sí mismo. Ahora, ¿qué vemos de todo esto, no? Él es el único que pudo satisfacer la mayor necesidad que hay en nuestras vidas. Ser libres del pecado. ¿Qué necesidad mayor hay en tu vida y en mi vida que ser libre del pecado? Comer, vamos a decir, ¿no? ¿Qué necesidad es mayor? Aún más grande que la salvación de nuestras almas. ¿Hay algo mayor que eso? Algo que realmente necesitemos más que eso. Todo se trata de que nosotros estemos buscando entonces primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscarlo a Él de una manera genuina, buscarlo de verdad, ¿no? Que Él sea en nosotros. Él es el único que puede satisfacer todo esto. Ahora, ¿cómo estoy viviendo mi libertad? ¿Cómo estoy viviendo mi libertad? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Seguir ese ejemplo, andar en Él y no desviarnos. En nuestro arrepentimiento sincero y real de nuestras vidas es para que cambiemos nuestra manera de pensar, es para que cambiemos nuestra manera de vivir, para seguir sus pisadas.
para andar como Él anduvo, para vivir como Él vivió. ¿Cómo estamos viviendo entonces nuestra libertad? Cristo nos ha dado el ejemplo. Él como nuestro maestro nos ha dejado ese ejemplo. Un ejemplo que nosotros deberíamos como que copiar para hacerlo lo mejor posible, hacerlo igual. Y quizás no lleguemos a esa categoría, ¿no? Pero se trata de algo así como que nosotros copiando lo que Jesús hacía para vivirlo nosotros, pero de una manera sincera. Recordemos que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce todo. Y tiene que ser algo sincero. Él como nuestro maestro nos ha dejado ese ejemplo para seguir cada detalle de su vida. Pero sabes, no basta con que solo lo veamos como un maestro. Un maestro, ¿qué hace? No te enseña y tú ahí quizás estás allí aprendiendo y lo pones en práctica y todo. Pero un maestro eso hace, te enseña. Y es lo que Jesús es para nosotros. Pero Jesús también para nosotros debe ser nuestro Señor. Y cuando es nuestro Señor verdaderamente, entonces le obedecemos. Le obedecemos. ¿Te acuerdas del joven rico? Pues sí, he hecho todos los mandamientos, he cumplido esto y esto y esto, ¿no? Bueno, una cosa te falta. Y le dice, vende todo lo que tienes a los pobres, ¿no? Se trataba de una negación propia para seguir a Cristo, saber que Él va a suplir toda necesidad, confiar, se trata de fe, se trata de amor, se trata de algo sincero, se trata de nuestra fe. Entonces, si Él es mi Señor, lo obedezco. Le dijo, 2 veces le menciona ahí en este pasaje de la historia del joven rico con Jesús, maestro bueno, le dice. Y después le vuelve a decir, maestro, le dice. Pero solo lo veía como eso, como un maestro que le está enseñando, porque si realmente lo hubiese visto como su Señor, hubiese seguido en obediencia. Entonces, no basta con que solo lo veamos como maestro bueno, tenemos que verlo como nuestro Señor, a quien nosotros estamos sirviendo de manera fiel. Necesitamos eso, ser una copia exacta de Cristo. Ser una copia exacta del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? Para que sigáis sus pisadas. Y podemos entender, recordamos a Pedro un poco más nuevamente, ¿no? Vemos a Pedro y Pedro allá impulsivo y diciendo yo moriría por ti, le dice a Jesús. Y después ahí está negando y ahí escondiéndose y siguiendo a Jesús. Y negó a Jesús. Pero ahora vino la restauración en su vida. Vino el consuelo. Y vino entonces una obediencia fiel. ¿Qué pasó después entonces cuando les dice en Jesús, esperen un tiempo y para que venga el Espíritu Santo? No, esperan un tiempo y después viene el Espíritu Santo sobre la vida de ellos y empiezan a hablar y vemos el sermón de Pedro, su primera plática de Pedro con todos allí, y después vemos que los empiezan enseguida pues, a perseguir prácticamente, a seguir atrás de ellos, y después los llevan a él y a Juan. ¿Y qué dice después del concilio que tenían allí? ¿Qué dicen los demás? Se habían dado cuenta que habían estado con Jesús. Viendo el denuedo que ellos tenían, pudieron darse cuenta de que habían estado con Jesús. Es lo que dice en Hechos. Se habían dado cuenta que estaban con Jesús. Entonces, mi vida debe ser eso, que la gente pueda darse cuenta de que yo estoy viviendo en Cristo, de que tengo una vida en Él, de que tengo una vida de negación propia para que Cristo se refleje en mi vida. Porque recuerda, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Y a quién debo reflejar entonces? A Cristo. Que llegue al grado de que puedan decirlo aún más, ¿no? Como a Pedro y a Juan, que se den cuenta de que hemos estado con Jesús, de que estamos viviendo en Cristo, de que estamos siguiendo sus pisadas, su ejemplo, de que estamos siendo hijos obedientes. A mí me gusta decirle de repente allá en la iglesia, y le digo en ocasiones a los hermanos, ¿qué es lo que le gusta a los padres de sus hijos? ¿Cómo se siente un padre contento con sus hijos cuando obedecen,
cuando se portan bien, en la escuela, en todo, ¿no? Pero algo muy importante es que son obedientes, ¿no? Entonces el padre está ahí orgulloso, está contento, está, no sé, allí viendo cómo está su hijo viviendo, ¿no? Ahora, pongámoslo a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. ¿De qué manera puedo agradar a mi padre? ¿De qué manera vivo una vida que le agrade a Cristo? ¿No? Entonces pensemos lo mismo, ¿no? De repente estás así con tus hijos y no tienen que obedecer y nosotros con nuestro Padre en los cielos tenemos que ser obedientes, fieles también. Es lo que a Él le agrada, es lo que Él pide de nosotros, una obediencia que sea fiel, una obediencia que sea sincera, una vida en la que en nuestra vida nosotros nos estemos negando a nosotros mismos. Allí vemos un ejemplo de Cristo, una vida de negación propia para seguir sus pisadas. Entonces, como nuestro guía que nos conduce en todo momento, como ese guía que nos conduce en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y aún hasta en los momentos más difíciles, como esa guía para nuestra vida que nos está guiando en todo momento. Y al final vamos a ver en el versículo 25 algo más interesante con esto también. Porque ese es su llamado, es para seguirlo. Y no solamente en todo lo que hablamos del amor del Señor, sino también en sus sufrimientos, para sufrir por Él, por su causa, para amarlo de una manera suprema, de una manera mayor, al grado de anhelar cada día estar más en su santidad, que su santidad sea parte de mi vida, una vida apartada para el Señor, una vida apartada para Cristo. Efesios 5, 1 y 2 que dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó, ¿no? Después dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Imitando a Jesús en amor, en entrega. ¿Te das cuenta? No solo dijo el amor, se entregó por nosotros. Una ofrenda debemos ser y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Te das cuenta qué implica todo esto? El amarlo de manera completa, el seguirlo a Él de manera completa, es un sacrificio. Hay sufrimiento, hay dificultad. Pero lo que nos da paz, nos trae esperanza, nos trae perseverancia, es que Él está con nosotros. Es que Él está con nosotros, ¿no? Un sacrificio debemos ser para Cristo. Sacrificio allá en los tiempos de Jesús para la mente judía era de entregar una vida en lugar de la otra. ¿Y cuánto se ha perdido quizás esto? De que yo esté entregando mi vida por causa de Cristo de manera completa. ¿Qué tanto estoy negando mi vida para seguir a Cristo? Él nos ha dejado ese ejemplo para seguir sus pisadas. No nos ha dejado un ejemplo para analizar y ver si es bueno seguir sus pisadas. Nos ha dado un ejemplo para seguirlo, para imitarlo a Él. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, dice, ¿no? Ni se halló engaño en su boca, ¿no? Él vivió cada momento sin cometer un solo acto de pecado. Entonces, primero vemos eso, entonces, la entrega de Jesús, su sufrimiento, lo que Él dijo, por ejemplo, vemos en Juan capítulo 6, que el pan, dice, el pan que yo daré es mi carne, ¿no? La cual yo daré por la vida del mundo. Una entrega que es completa, una obediencia que fue fiel hasta el último momento. Fue obediente hasta la muerte. Y como dice Efesios, y muerte de cruz. Y cuando el Señor nos dice, tienes que negarte a ti mismo, toma tu cruz. Es que debemos morir a nosotros. Nuevamente Jesús, ¿no? En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Un ejemplo de entrega absoluta, de entrega completa, ¿no?
Romanos capítulo 8, 32 dice también, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en todo esto podemos ver en lo que sigue su perfección. Debemos seguir eso porque en Él vemos esa perfección que en ningún otro lado vemos. El 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es el otro ejemplo. El ejemplo en la cruz, de camino a la cruz, vemos la perfección de Cristo. Vemos su perfección. Él vivió cada momento, como les decía, sin cometer un acto de pecado. Pero, ¿qué dice cada uno de nosotros? Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A excepción de Cristo. A excepción de Jesús. Él es la única excepción. Y Juan capítulo 8 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No, esto es un ejemplo para que nosotros digamos. Yo hago siempre lo que a Él agrada. Jesús, siendo en forma de Dios, ¿y qué está haciendo? Dándonos ese ejemplo de cómo cada uno de nosotros deberíamos estar andando en el Señor, viviendo en Cristo. El que vivió sin pecado nos llama a eso, una vida apartada para Él, una vida que debe haber arrepentimiento en nosotros para seguirlo verdaderamente a Él, fielmente al Señor. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque sabe cuál es la realidad del pecado. Él conoce cuál es la gravedad del pecado, que aún cargó con eso, para que nosotros no fuésemos condenados, para que nosotros vivamos conforme a Él. El único justo, entonces, ¿quién es? Cristo. El único justo es Cristo, y es su justicia la que puede cubrir nuestras vidas, la que puede representarnos a cada uno de nosotros. Es su justicia la que nos libera, la que nos lleva de manera correcta delante del Padre, la que nos muestra de manera correcta. Entonces, su sufrimiento sabemos también que fue algo voluntario, ¿no? Fue algo voluntario, algo que es por amor. Es por amor. Por eso el Señor dice que nos amemos. Por eso el Señor dice, en eso van a ver que son mis discípulos, que se amen unos a otros, que entreguemos nuestra vida por los demás, ¿no? Que amemos a nuestros enemigos. Ese amor perfecto viene a ser parte de nuestra vida cuando realmente nos entregamos a Él. Ese amor perfecto viene a ser una realidad en nuestra vida cuando hay un arrepentimiento sincero. No es perfección esto. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y sabes, hubo mucho silencio en Jesús en el tiempo que Él estaba yendo de camino, ¿no? Mucho silencio, golpes, bofetadas, insultos en la cruz, ser clavado en la cruz. ¿En qué momento vemos en la Biblia que Él haya ofendido a aquel que lo maltrataba? ¿En qué momento vemos en la Biblia que Él haya ofendido a aquel que lo insultaba? ¿A aquel que lo estaba ya humillando? No, vemos una perfección en Él. Vemos una perfección en Cristo. Vemos algo que es incomparable. Es incomparable a nuestras vidas. Ese es un ejemplo de Cristo. Un ejemplo también de la cruz es que vemos un ejemplo de sumisión, de entrega, de someterse. El versículo 23 dice que cuando le maldecían, esto sigue siendo parte de la perfección de Cristo también. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No es esto una muestra de dominio propio, de templanza? ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿No es eso una muestra de templanza, de dominio propio que nos da para nosotros? Dice el versículo, cuando le maldecían, no respondía. ¿Cómo se ve nuestra templanza cuando nos maldicen a nosotros? ¿No? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Cómo se ve nuestra templanza cuando padecemos? ¿Cómo se ve en nosotros la templanza? ¿Cómo se ve en nosotros el dominio propio? ¿Sabes que el fruto del Espíritu no es algo como que tienes que escoger y a ver cuál es parte de tu vida, ¿no? Así como que, bueno, yo quiero un poco más de amor, de paciencia, no, porque yo soy impaciente. Entonces, pero sí quiero más amor, ¿no? El fruto del Espíritu es eso, amor, gozo, paz, paciencia. No te dice, si quieres parte del fruto del Espíritu, puedes escoger entre esto. Es algo así como algo completo que debe ser en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia. Es que yo soy impaciente, bueno, pide más paciencia entonces. Pero no es algo en que nosotros debemos estar como que escogiendo qué queremos más y qué queremos menos. Debe ser todo esto algo real en nuestras vidas, ¿no? Algo que sea parte de nosotros. Eso es un ejemplo que vemos en Cristo. No respondía con maldición, no amenazaba, sino que lo encomienda a aquel que juzga justamente. Dejemos de juzgar justamente a Dios. Pero el ejemplo que nos da el Señor es, amemos a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen. Una de las promesas que el Señor Jesús nos deja en el mundo van a tener aflicción, ¿no? Y es una realidad, es una promesa que se cumple en nuestras vidas. En el mundo van a tener aflicción, les van a aborrecer. No dijo, quizás, no, les van a aborrecer. Es algo, pero también de las promesas del Señor Jesús es que en Él tenemos paz, en Él tenemos gozo, en Él tenemos esperanza, ¿no? ¿Sabes? Algo que me ha encantado cuando he visto lo de la paz que vemos del Señor Jesús, cuando dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, dice, ¿no? Y algo que me encanta de esto es que en ningún momento es una paz que están ausentes los problemas. No es la paz del Señor y se ausentan los problemas, ya dejan de haber problemas. No, hay dificultades, pero la diferencia es que en eso tenemos la presencia de Cristo. Esa es la paz. O sea, no es la ausencia de los problemas, es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Esa esperanza, esa paz en nuestro corazón. Y eso me encanta porque a pesar de que podemos estar en dificultad, a pesar de que podemos padecer, a pesar de que nos va a maldecir, hay paz en mi corazón porque Él está conmigo y estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es algo hermoso esto para nosotros, ¿no? La paz del Señor Jesús. Y acá estamos viendo eso. El Señor se sometió. La sumisión de Cristo. Eso nos muestra la muerte de Cristo, nos muestra entrega, nos muestra sumisión. Los acusadores de Jesús allá en Lucas 7 le decían, hablando Jesús, dice que la gente decía, ¿no? Comilón, bebedor de vino, ¿no? Y cuando vemos el ejemplo de Jesús, vemos a un Jesús que ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, ¿no? Un hombre que estaba ya entregado, un hombre que realmente vivió haciendo la voluntad de su Padre. Un hombre que no se preocupó más que por hacer la voluntad de su Padre. Un hombre que realmente estaba entregado. Un hombre que estaba sometido a eso, a cumplir la voluntad de su Padre. ¿No? Eso que vemos en Cristo, ese ejemplo. ¿Qué más ejemplo necesitamos nosotros de Cristo para que nosotros podamos vivir conforme a Él? ¿Qué más ejemplo nosotros necesitamos para que nosotros... Hay un canto muy hermoso que dice, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿No? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Acaso tiene que morir otra vez por nuestra maldad? ¿Acaso tiene que entregarse otra vez? Ya lo hizo una vez. Ya lo hizo una vez.
para restaurarnos, para vivir en Él. ¿No? Jesús nos ha dado ejemplo de que Él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Hacer la voluntad de su Padre. Él es un ejemplo de eso, entrega y sumisión. Estaba leyendo un artículo así pequeño y decía que, bueno, nosotros, antes de eso, nosotros debemos pensar y vivir en la realidad de que debemos ser siervos fieles del Señor, ¿no? Ser siervos fieles del Señor, obedecerlo, vivir conforme a Él, estar entregados completamente. De eso nos habla la Biblia, ¿no? Y viendo esta parte de ser un siervo de Dios, estaba leyendo hace unas semanas y decía esto. Bueno, delante del Señor se pueden encontrar 3 tipos de siervos. Dice, hay esos esclavos que sirven por temor, jornaleros que sirven por la paga, y el otro tipo de siervos son los hijos que sirven por amor. ¿En cuál de los 3 podemos estar o en cuál de los 3 estamos nosotros? ¿Servimos por amor? ¿O cuál es el interés? ¿Cuál es nuestra motivación para servir al Señor? ¿Cuál es la motivación que hay en mi corazón para servirlo y estar entregado completamente a Cristo? Ahí está en el ejemplo del Señor, por amor. Hay un verso que conocemos, creo todos, ¿no? Es de los primeros que nos vamos aprendiendo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves que dice, amó Dios? Entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Amó Dios al mundo de tal manera, ¿de qué manera? Que llegó al grado de entregar a su Hijo. Ese es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿cuánta entrega podemos tener de parte de nuestras vidas? La entrega de Cristo en nuestro lugar. Dice, entonces vemos la perfección de Cristo, que no es comparable muchas veces con lo que podemos estar haciendo en nuestra vida. Y dice, Él mismo, dice el versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo es posible que nosotros podamos morir a nuestros pecados? ¿Cómo es posible que yo muera al pecado? Romanos 8 nos habla, ¿no?, de cómo debemos vivir conforme al Espíritu, ¿no? Conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Ahora, podemos ver igual en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe. ¿Justificados por qué? Pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única manera en que nosotros podemos morir a nuestros pecados, siendo justificados por Cristo, en una entrega absoluta, en una entrega completa a Cristo, en un arrepentimiento sincero. Y que ahora entonces en ese arrepentimiento, ahora en esa vida en Cristo, sea algo que yo esté haciendo de manera completa todos los días, cada momento, cada instante, como vimos en el versículo 21. Cada momento estoy siguiendo sus pisadas, ¿no? Cada momento estoy siguiendo su ejemplo. Cada momento de mi vida estoy viviendo en Cristo. ¿Sabes? Algo que debe mover nuestras vidas, algo que debe como tenernos así como alertas, es que en Tesalonicenses habla de los que van a morir, los que mueren en Cristo. Después nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él. Pero ¿sabes? Dice allá, los que hayan muerto en Cristo, ¿no? Resucitarán primero y van a ir con Dios. Y después nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero eso es lo importante, eso es lo esencial, tener una vida en Cristo. No dice los que murieron pues haciendo lo que era bueno. En Cristo.
Nos vamos a fallar, pero el consuelo está en Cristo. El perdón está en Cristo. La esperanza está en Cristo. La vida eterna está en Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que realmente necesitamos para vivir y estar allá con Cristo, con Dios, es que estemos en Cristo. Es que estemos en Cristo. Es que nosotros estemos en aquel que quita todo el pecado del mundo. Para que vivamos a la justicia, dice el versículo 24, vivamos a la justicia. ¿De qué manera nosotros podemos vivir eso? Si vamos un poco más adelante, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7. Dice, mas al fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros en murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, esto es solo una parte como de un ejemplo en lo que nosotros podemos tomar como sugerencias para nuestra vida cristiana. Y si vamos viendo en detalle, nos habla de que seamos prudentes y sobrios, y va poniendo anclado a lo que es de los últimos tiempos, ¿no? El fin de todos los tiempos acercado. Y es como debemos estar viviendo, ¿no? De que en algún momento viene Cristo por nosotros. Si tú supieras que en 10 minutos o terminando el servicio hoy viene Cristo, ¿qué estaríamos haciendo con nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estaríamos viendo? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Qué estaríamos grabando en nuestro corazón? Pero aquí vemos parte de lo que deberíamos hacer, de todo lo que se menciona o podemos encontrar en la Biblia. Que nosotros podamos ser prudentes, que nosotros podamos ser sobrios en nuestra vida, que estemos velando en oración. Esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo tenemos en nuestra semana para orar? ¿No? Necesitamos vivir una vida cerca de Jesús, ¿no? Cerca de Cristo. Entonces, una vez mencionaba ya con los hermanos, les decía, desde que nos levantamos necesitamos estar cerca de Jesús, hasta que nos acostamos, y mientras estamos durmiendo nuestra vida necesita estar cerca de Jesús. Pero desde que nos levantamos nosotros ya estamos pensando, ¿no? Y cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué voy a desayunar? Creo, no sé, digo yo, no sé. No. O cuando despertamos y abrimos los ojos, ¿qué es lo primero que voy a pensar en qué voy a hacer? Si quiero una vida cerca de Jesús, no te digo que desayunar está mal, no desayuna, sino de repente aquí puede pasar algo, pero sí, ¿qué estamos pensando cuando nos levantamos? ¿En agradar a Cristo? ¿En orar? El pasaje de Pedro dice eso, que debemos velar, velemos en oración. Orad sin cesar, ¿no? Orad constantemente. Es lo que necesitamos. Otra cosa que vemos en ese pasaje es que debemos practicar el amor de Dios, ¿no? Pero el amor de Dios, el amor que es real, el amor de Dios. Y otra cosa que podemos ver es que nos dice que usemos sabiamente los dones. Entonces todo esto tiene que ver con la realidad de Cristo en nuestras vidas. Con la realidad de que mi vida está en Cristo. De que estoy en Él, ¿no? Entonces esto si realmente hay arrepentimiento en mi vida, ¿no? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué tanto mueve esto en nuestro corazón? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, recuerda, ya no vivo yo, tiene que ser Cristo en mí. Vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor, ¿quién es nuestro buen pastor? Cristo. ¿Recuerdas que habíamos leído hace un momento, o que mencioné hace un momento un pasaje, ¿no? Yo soy el buen pastor. Él es el que da su vida por las ovejas.
porque es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11, ¿no? Un pastor que se muestra dando paz, dando gozo, dando provisión, dando protección. Ese es el buen pastor, ¿no? Ese es el buen pastor, es Cristo. Y obispos en su significado es supervisor, cuidador. Y es lo que es el Señor, ¿no? Aquel que nos está cuidando. Si leemos, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es nuestro obispo, está supervisando todo el tiempo. Su mirada está sobre nuestras vidas. Él está constantemente teniendo cuidado de nosotros. Estamos mirando. Ahora no es como que, ay, sí, el Señor me está mirando y me está cuidando y me está proveyendo como buen pastor. Y teniendo en cuenta que nos está mirando, no solo es eso, sino que está mirando cada acto, cada palabra, cada pensamiento, nuestra manera de vivir. Todo. Si confiamos en esa realidad de que Él está supervisando nuestras vidas y no como que allí aquel que es malo, ¿no? Sino que es necesario que seamos vistos realmente a lo que estamos haciendo y si realmente estamos viviendo conforme a Él. Pero esa supervisión, esa mira, ese cuidado es en amor, es real. Una pregunta más, de repente pregunto mucho quizás, pero ¿con cuánta seguridad podemos cada uno de nosotros decir que Cristo se está haciendo cargo de nuestra vida? ¿Con cuánta seguridad podemos decir, el Señor está cuidando mi vida? Yo tengo puesto mi vida en sus manos. Y es como que sí, el Señor está en control, pero ¿cuánto de mi vida estoy entregando a Cristo? ¿Cuánto de mi vida? Si realmente ahora ya no estamos como ovejas descarriadas, realmente hemos vuelto al buen pastor, necesitamos una entrega completa de nuestras vidas. Para esto es necesario que nos centremos en Cristo. El mensaje de Pedro en la carta, ¿no? Es dar ese consuelo, ¿no? Dar ese ánimo, fortalecer a los cristianos. Pero en medio de esa fortaleza es algo que necesitamos saber que solamente se encuentra cuando estamos en Cristo. Cuando estamos viviendo conforme a Cristo y cuando estamos haciendo como comenzó el versículo 21, haciendo lo que debemos hacer, a lo que fuimos llamados, a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas, a vivir conforme a Él. Es necesario que hagamos eso, que centremos nuestra vida en Cristo, en esos privilegios que tenemos del Señor, en esas fortalezas y privilegios espirituales que tenemos en Cristo. ¿Sabes qué beneficios, qué bendiciones espirituales tenemos en Cristo? ¿Sabes qué dicha de estar nuestra vida en Cristo? Pero conforme a eso, a esas bendiciones, a esas esperanzas que nosotros deberíamos vivir, recordar que somos como dice el versículo 11 del capítulo 2, ¿no? Extranjeros y peregrinos, ¿no? Las bendiciones entonces que tenemos nosotros en Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo, nuestra esperanza, la salvación son eternas, ¿no? Entonces, pero es necesario esto, estar en Cristo. Es necesario estar en Cristo. No olvidar que es necesario eso en nuestras vidas, ¿no? Vamos rápidamente a Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y creo que conocemos mucho esto, ¿no? Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es necesario entonces eso, en nuestra entrega completa a Cristo necesitamos despojarnos, deshacernos de todo lo que no tiene que ver con Él, de todo lo que tiene que ver en mi yo, en mi ego, en mí mismo, despojarme de eso para vivir conforme a Cristo. Ese es el ejemplo del Señor, ser un siervo fiel del Señor, ¿no? Humillarnos, vivir una vida de humildad delante del Señor, humillados delante del Señor, reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. ¿Y qué más dice allá el versículo 8? Haciéndose obediente. ¿Obediente hasta cuándo dice allá? Hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra obediencia en Cristo entonces no es como que, a ver, voy a ser obediente de aquí a diciembre y renovamos la obediencia el año que viene, ¿no? No, es una obediencia que debe ser ¿hasta cuándo? El ejemplo de Cristo fue hasta la muerte. Hasta tu último suspiro seamos obedientes. Y la muerte fue una muerte de cruz en el Señor. Seamos obedientes hasta la muerte. Ahora, y con esto quiero terminar esta mañana. No olvidemos que parte de nuestra obediencia tiene que ver con glorificar a Dios. Nuestra obediencia siempre tiene que ver con glorificar a Dios. Alguien me platicó una vez y me dijo, no sé dónde lo escuchó, no sé, pero ¿recuerdas la historia de los 10 leprosos? Los 10 obedecieron el mandato, ¿no? Vayan y preséntense. Y los 10 fueron, ¿no? Dice la Biblia que los 10 comenzaron a ir y en el momento que estaban yendo, que dice, estaban siendo sanados, ¿no? ¿Obedecieron los 10? Sí. Pero después, ¿cuántos regresaron? Uno regresó a glorificar a Dios, dando gracias. Obediencia al ir, pero que en medio de nuestra obediencia no estemos olvidando que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de glorificar a Cristo. No es lo que yo pude hacer, no es que porque yo tengo este talento y pude hacer esto y porque el Señor me dio este don y con mis dones yo pude hacer esto. Es que nadie más se merece la gloria más sino Cristo. Mi obediencia sincera, mi obediencia fiel debe ser siempre glorificando a Cristo, glorificando a Dios. Y creo que, como les dije, el ejemplo de los padres con los hijos, de que se alegran, se gozan de un hijo obediente. Y creo que nuestro Padre se va a alegrar si ve que estamos siguiendo el ejemplo de su Hijo. Si estamos siguiendo ese ejemplo que aún es para nosotros hoy. Un ejemplo vivo para cada uno de nosotros en el que debemos andar. Siguiendo, como dice el versículo 21, siguiendo sus pisadas. Amén. Oramos. Señor Padre, gracias. Te agradezco este momento, Señor, que nos permites compartir tu palabra, nos permites disfrutar, aprender, conocerte más, Señor. Te ruego puedas hablar, llenar nuestras vidas con tu Santo Espíritu, Padre. Llénanos de gozo, aún más cada día. Y danos, Señor, un corazón de obediencia. Un corazón que nuestra fe, el resultado de nuestra fe sea una obediencia sincera, una obediencia real. Te agradecemos, Padre, y gracias por Jesús, porque en Él podemos ver un ejemplo incomparable, un ejemplo real, un ejemplo en el que nosotros podemos andar. Te agradezco y gracias por tu iglesia, gracias por tu Espíritu en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.